Esta no es una historia para oídos distraídos. Es el eco de un libro escondido entre portales de luz y montañas ardientes. Un relato donde los vigilantes sellan su destino, los Nefilim devoran la tierra y un escriba llamado Enoc se atreve a mirar el trono de gloria. Aquí están los secretos del calendario de 364 días, las cámaras de Sheol, las parábolas que desenmascaran reinos y una promesa, el árbol de la vida. ¿Listos para escuchar? Entonces vamos allá. El juramento en el monte Hermón. El punto de no retorno. La noche cayó sobre Hermón como un manto de hierro bruñido. El aire olía a nieve y resina, y la montaña, con sus cumbres blancas, parecía un altar antiguo levantado contra el cielo. Abajo, los valles dormían. Arriba, el firmamento vibraba con una quietud que no era del mundo. Primero se oyó un zumbido tenue, como si una cuerda invisible fuese pulsada por manos gigantes. Luego, luces, no estrellas, no fuego humano, cruzaron la oscuridad con un fulgor de cuchilla. Dicen que aquella noche el monte recibió huellas que ningún vendaval logró borrar. Eran los vigilantes, seres del amanecer primordial, custodios de los límites entre la ley del cielo y el deseo de la tierra. 200 se cuenta descendieron en formación, y a la cabeza iba Semijasá, cuyo nombre llevaba en sí un peso de promesa y amenaza. Se posaron en una cornisa donde el viento golpeaba como un tambor ceremonial. Sus mantos no eran tela, sino una especie de luz plegada. Sus ojos, hondos como pozos, miraban más allá de la oscuridad. Semijasá se adelantó. No habló con voz, sino con ese tono grave que mueve la sangre a recordar cosas que aún no han ocurrido. Sabía que estaban ante un umbral. Habían visto a las hijas de los hombres y un anhelo nuevo, una hambre no prevista, había nacido en ellos. Pero el deseo por sí solo no basta para quebrar una ley antigua. Hacía falta un sello, un compromiso que atase a todos a la misma caída. El círculo se trazó sobre la roca con una precisión que ofendía la irregularidad del granito. No era tiza ni carbón, era una línea que parecía abrir la piedra como si fuese agua. Alrededor, cada vigilante colocó su mano y dejó sobre el suelo un signo que no era letra ni número, sino la memoria de su propio nombre. Aquel lugar, dicen, tomaría su nombre de lo que allí se hizo. Hermón, la montaña del anatema, la montaña del juramento. Porque no se juró bendición sino atadura, y no se invocó clemencia, sino el peso de una maldición si alguno flaqueaba. Semijasá habló: que ninguno retroceda, que ninguno se oculte cuando llegue la hora de tomar mujer, que todos participen del riesgo y de la culpa. Y porque conocía el titubeo que ronda el corazón incluso de los altos, propuso un pacto. Si uno vacila, todos seremos contados por su culpa. Si uno cae, caeremos juntos. Fue entonces cuando el frío pareció partir el aire en láminas. Cada vigilante levantó la diestra y la luz plegada de sus mantos tembló, como si el firmamento dudase. Repitieron las palabras antiguas, no humanas, no creadas para bocas mortales, y un latido recio recorrió la piedra, desde la cornisa hasta lo profundo del monte. No hubo trueno, hubo en cambio un silencio tan perfecto que dolía. El juramento quedó hecho, y con él la línea que separa al siervo del rebelde se volvió una sombra tenue. Estaban encadenados no por hierro sino por vergüenza, el vínculo más fuerte para quien conoció la altura. Cuando el círculo se deshizo, los vigilantes comenzaron a orar como habían decidido. Bajaron por las laderas como relámpagos contenidos, cruzando bosques y torrentes, y el mundo humano, pequeño, frágil, hermoso en su ignorancia, se abrió ante ellos como un libro de páginas aún vacías. Las aldeas ardían en hogueras humilde, los cantos eran simples, la risa de las muchachas, limpia como agua de pozo. Ellos que sabían medir el recorrido del sol con un gesto y leer los hilos del destino en la inclinación de las sombras, se conmovieron por una belleza más peligrosa que la espada, la promesa de pertenecer. Semijasá miró el cielo una última vez. En su rostro cruzó fugaz la sombra de una duda. Había enseñado mundos, había guardado secretos, pero allí, ante la lumbre de una casa de barro, el universo parecía más estrecho y más profundo. El juramento lo sostuvo. No estaba solo, no podía estarlo. Detrás de él 200 corazones enmudecidos por la misma pasión latían como un tamborado subterráneo. A partir de esa noche la frontera cedió. Los vigilantes enseñaron artes que el tiempo todavía repite. El pulso de los metales, los trazos de la hechicería, la matemática escondida en el curso de las estrellas, la belleza como arma y como velo,
compartieron secretos que abren los ojos y los cierran a la inocencia. Las manos humanas aprendieron a forjar, a escribir, a adornar, y con cada descubrimiento, una nueva grieta se abría en la bóveda del orden antiguo. Pero nada de eso hubiera sido posible sin esa escena en la cornisa del Hermón, cuando la roca oyó a la vez promesas y condenas. El juramento tejió un hilo que tiró del mundo entero. Lo que siguió, amores, nacimientos gigantes, hambre, violencia, era ya solo la consecuencia de una decisión sellada con claridad aterradora. Iremos hasta el final. Por eso algunos ancianos, cuando cuentan esta historia junto al fuego, dicen que el pecado empezó antes del primer abrazo. Empezó en el consenso, en la firma del alma que voluntariamente se ata a la caída. Hay quienes, escalando la montaña en noches serenas, aseguran sentir bajo las botas un leve temblor, como si la piedra recordase. Otros, al mirar el cielo despejado sobre Hermón, encuentran una franja de oscuridad más negra que las demás, un borde de luz que no termina de reconciliarse. Y hay pastores que no saben de ángeles ni de libros, pero evitan ese risco, porque el viento allí habla en coro, y un coro que pactó caer nunca vuelve a cantar como antes. Semi-Hassá, cuentan, fue el primero en abandonar la mirada del cielo, no por cobardía, sino por fidelidad a su propia palabra. Ese es el filo de la tragedia. El mismo honor que ennoblece al guardián empuja al caído a no traicionar su caída. El monte fue testigo. La nieve que todo lo cubre no pudo tapar aquel círculo. Y aunque la lluvia borró los signos visibles, quedó el surco invisible, del que nacen ecos en cada siglo. Así terminó la noche del juramento, con el mundo aparentemente intacto y sin embargo ya distinto. Las hogueras siguieron ardiendo, las canciones continuaron, las ovejas durmieron sin sobresaltos. Pero algo en lo más secreto había cruzado un umbral. El cielo desde entonces miró a la tierra con una mezcla nueva de paciencia y de tristeza. Y la tierra, sin saber por qué, empezó a soñar con gigantes. Azazel y el conocimiento prohibido, armas, cosméticos y hechizos. El mundo amanecía con una calma engañosa, como si la tierra contuviera el aliento. Tras el juramento del Hermón, los valles aún olían a humo de hogueras y a pan reciente, pero en los pliegues del cielo ya se incubaba otra clase de fuego. Allí apareció Azazel, ojos como carbones avivados, andar silencioso, sonrisa que sabía de secretos más antiguos que las montañas. Dicen que eligió el desierto para su primer taller, no por falta de árboles ni de agua, que igualmente eran escasos, sino porque la arena guarda los pasos y la roca conserva el eco de los golpes. Al atardecer, cuando el sol se desangraba en franjas rojas, Azazel hundió sus manos en la tierra y arrancó de ella vetas de metal, cobre que relucía como piel nueva, hierro oscuro con olor a tormenta. Encendió hornos que parecían volcanes miniatura, sopló sobre fuelles invisibles y las bocas de barro exhalaron un bramido rojo. El mineral lloró su escoria y quedó el metal puro, tembloroso, maleable, obediente. Llegaron hombres curiosos, muchachos con manos de pastor y ojos de asombro, y Azazel les habló el idioma del fuego. Les mostró el ritmo del martillo, 3 golpes para dar forma, 1 para sellar, el baño súbito en agua para templar la panza del hierro, la piedra de amolar donde la hoja aprende a morder la luz. Y donde antes hubo rejas de arado y puntas humildes, aparecieron hojas que reflejaban el rostro con una frialdad nueva. Espadas, cuchillos, lanzas. Después corazas que imitaban la piel de los escarabajos, escudos que devolvían la embestida como una carcajada dura. La primera vez que una hoja encontró carne humana fue silenciosa, casi torpe. Un rencor pequeño, de lindes, de ganado, de orgullo, halló de pronto un atajo brillante. La sangre hizo su dibujo sobre el suelo y un murmullo atravesó el valle. Es fácil. La noticia viajó más veloz que cualquier caravana, que la muerte, domada en metal, cabe en la mano. Los reyes afilaron su ambición en nuevos aceros, las ciudades ensayaron murallas con dientes y los caminos, antes perezosos, se volvieron nervios tensos por donde corría el miedo. Pero Azazel no vino solo con armas. Había en su alforja secretos más sutiles, hilos capaces de alar el corazón desde adentro. Llamó a las mujeres al borde de un arroyo. Allí el agua es espejo y confidente. Les enseñó el antimonio, piedra negra molida hasta ser sombra líquida. Con un palito fino trazó líneas junto a los ojos, y el rostro adquirió un misterio que no estaba antes. Descubrió el arte de colorear mejillas con polvos de flores secas, de oscurecer las pestañas como alas de golondrina, de suavizar el cabello con aceites que robaban el olor del bosque.
Mostró collares, brazaletes, pendientes que cantaban al andar, y con cada brillo, la mirada ajena quedaba atrapada un instante más. No faltó quien celebrase. ¡Qué belleza! Tampoco faltó quien calculase. Con esto mando. Los mercados se poblaron de frascos y polvos, ungüentos y peines. Las noches se llenaron de perfumes que abrían puertas invisibles, y las canciones viejas aprendieron nuevas modulaciones. Pero un rumor, delgado como aguja, empezó a coser lo que antes estaba suelto. La comparación, la envidia, el deseo sin bridas, la belleza, que había sido una gracia, se volvió a veces una medida, otras un arma, siempre una inquietud. Azazel, maestro paciente, se adentró luego en los jardines donde las raíces hablan cuando las cortas a la luna correcta. Reunió a los curiosos, sanadores, pastores, cazadores, alguna anciana con manos de mapa, y les enseñó cortes de raíz, cómo sangra la mandrágora, qué secreto guarda el estramonio, de qué manera el heliotropo escucha al sol. Les mostró a trazar signos con polvo y saliva, a pronunciar palabras que no sonaban a ninguna lengua, a atar nudos en el aire hasta que el aire obedecía. Y de la medicina humilde nació la hechicería, del remedio a la fiebre, la promesa de doblegar voluntades, del amuleto protector, el espejo donde alguno quiso verse Dios. Las noches cambiaron. Se oyeron rezos que no iban al cielo y risas que huían de los oídos. Los enamorados buscaron atajos de embrujo, los comerciantes quisieron suerte embotellada, los guerreros anhelaron invulnerabilidad en un tatuaje. Las manos aprendieron artes útiles. Sí, pero cada útil traía novio, una tentación que bailaba a su alrededor como chispa sobre paja seca. En los altos, los vigilantes miraban y callaban. Había orgullo en la mirada de Azazel, el artesano que contempla su obra. Había también un brillo inquieto, como quien escucha un tambor que se acerca desde muy lejos. En la tierra, la consecuencia tomó cuerpo. Los hornos no descansaban. Las minas cavaron túneles por donde el día no entraba. Los niños nacieron con el tintineo del metal en lugar de pájaros. Las ferias se hicieron más rumorosas, más hermosas, más peligrosas. Una reina, pintada como una flor nocturna, inclinó la balanza de un reino con una mirada. Un caudillo con cuchillos nuevos convirtió el viejo agravio en guerra de generaciones. Un muchacho que solo quería sanar la tos del padre, probó un polvo azul que le cambió la voz del alma. A los ríos la tierra les llevó historias en rojizo. Hubo tardes en que el agua, al reflejar la luz, parecía recordar. Las montañas respondieron con grietas. Los bosques aprendieron a guardar silencio. Los ángeles fieles, Miguel, Rafael, Uriel, caminaron los contornos del mundo contando ausencias. La inocencia iba empalideciendo como paredes expuestas al sol del mediodía. Y el cielo, que ve el final desde el principio, midió el peso de las enseñanzas de Azazel en la balanza donde todo se sopesa. Una noche sin luna, el propio maestro volvió a su taller del desierto. El viento arrastraba arena como si quisiera apagar los hornos, y el horizonte estaba sucio de un resplandor rojo, no de fuego celestial, sino de incendios humanos. Azazel acercó el rostro a un crisol donde hervía el metal, y por un instante creyó ver en su superficie dos figuras entrelazadas. Una era el hombre con su nueva hoja, la otra era el espejo de ese hombre, un hambre que lo miraba desde dentro. Apartó la vista. En la sombra había algo más, un dibujo en la roca que no recordaba haber trazado. Parecía una cadena, o un camino que se cierra sobre sí mismo. Desde aquel día la tensión no dejó de crecer. Cada espada pedía otra espada. Cada adorno exigía un adorno más brillante. Cada hechizo clamaba por un hechizo más fuerte. Los reinos se contaron por sus talleres, no por sus viñas. Los amores por atractivos, los miedos por fórmulas. Y mientras el mundo se entretenía con sus nuevos juguetes, la tierra, vieja, paciente, comenzó a tener pesadillas. Gigantes en los márgenes, voces sin cuerpo, pasos que hacían eco en cuevas aún no abiertas. Al amanecer, el desierto de Dudael respiró hondo. Nadie lo supo en las ciudades, pero una fisura muy antigua se movió bajo la arena como una sierpe vieja que despierta. Azazel alzó la cabeza, oliendo un metal distinto al que él dominaba. Olor a justicia, hierro frío de sentencia. No era aún el día, pero el día venía. En la distancia, una bandada dibujó en el cielo una forma que recordaba a un grillete. Nacimiento de los Nefilim. Cuando la tierra empezó a tener hambre. La aurora abrió sus dedos sobre los campos con una dulzura antigua, como si todo estuviera en su sitio. Las cabras bajaban a beber, los niños perseguían sombras, los hornos exhalaban un pan de olor humilde. Nadie lo sabía aún,
pero bajo aquella luz nacían criaturas capaces de oscurecer el mediodía. Primero fue un murmullo en las casas de barro, mujeres que despertaban con un peso extraño en el vientre, sueños visitados por figuras altas como cipreses, por miradas que parecían de estrella. Las comadronas notaron que la luna no marcaba aquel tiempo, que el pulso de esas criaturas no seguía tambor humano. En las noches, cuando las brasas ya eran brasas y el mundo es más sincero, se oían latidos dobles, como si dentro de cada madre caminara un viajero sin paciencia. Los nacimientos llegaron con una fuerza que espantó a los perros. No hubo llanto débil ni respiración tímida. Hubo un rugido húmedo, un suspiro hondo que agitó el techo de paja. Los brazos de los recién nacidos se abrían como ramas. La piel tensa y nueva brillaba con un reflejo de metal. Bebían leche con una avidez insaciable, y aún así, en pocos días, los ojos se les llenaban de una inquietud vieja. Crecían deprisa, demasiado deprisa. Túnicas cambiadas cada amanecer, sandalias abiertas por los talones como bocas cansadas. En un mes parecían mozos, en 2, hombres hechos, y aún así, en sus articulaciones había una violencia inédita, un jadeo que convertía el aire en una cuerda demasiado breve. Los aldeanos les dieron nombres que sonaban a tambor y piedra. Les enseñaron a cargar agua, a alzar paredes, a levantar troncos, y ¡qué maravilla! Una sola de aquellas manos hacía el trabajo de 4. Pero el asombro pronto se volvió temor. Al comer, no tenían medida. Primero los panes, luego las cestas de higos, después los corderos. Y cuando ya no hubo corderos, miraron a las vacas con ojos de hambre y a los hombres con la misma mirada. La tierra, que había bastado para generaciones, empezó a vaciarse como una vasija con una grieta invisible. Quien los veía caminar sentía que el suelo se quejaba. Allí donde pisaban dejaban huellas que el viento no borraba, marcas profundas como si los talones buscaran las raíces del mundo. En los juegos con otros jóvenes no sabían detenerse. Un empujón era derribo, una broma, fractura, un abrazo fuerte, asfixia. Y si alguno se enfadaba, el enojo tomaba forma de tormenta. Los postes de una puerta salían de cuajo, una carreta se partía como caña, una piedra de molino aprendía a volar. Con el crecimiento llegó la soberbia, y con la soberbia una sed que no entiende razones. Algunos Nefilim empezaron a salir de noche. Al principio cazaban bestias, venados, lobos, incluso osos que bajaban al río. Pero pronto el bosque quedó mudo, y la carne salvaje no bastó. Los relatos se nublan en este punto, como si la lengua tuviera vergüenza de nombrar. Aún así, los ancianos hablan de graneros saqueados, de banquetes crudos, de huesos blanqueando al amanecer. Hubo días en que la sangre corrió por los surcos con la misma obediencia con la que corría el agua de riego. No todos eran pura sombra. Alguno, sentado en el umbral, miraba la mano enorme que sostenía una copa de barro y parecía no comprender por qué la copa temblaba. En ciertos ojos se adivinaba un cansancio precoz, como si el alma, más grande que el cuerpo, pesara demasiado. Hubo madres que los peinaron con ternura, llamándolos por diminutivos que la historia no conservó. Hubo padres que, orgullosos de su fuerza, lloraron después al ver lo que esa fuerza hacía cuando no encontraba freno. Pero la compasión no basta cuando los pasos se han hecho montaña. Las ciudades empezaron a fortificarse, y los caminos a llenarse de historias. Vienen del norte. Los vi cruzar el río de un salto. Uno arrancó un cedro como si fuera un junco. Se encendieron hogueras en las murallas, se improvisaron centinelas, se escondieron niñas detrás de los telares. Los Nefilim, entre risas, tomaban lo que querían. Les gustaba el tintinear del metal, el miedo que se vuelve música en la garganta humana, el desafío de quebrar puertas y juramentos. Los poblados, que antes contaban las estaciones por el color de las hojas, empezaron a contarlas por el número de casas arrasadas. Entonces la tierra se quejó de veras. No fue un temblor, eso vendría después, sino una especie de suspiro largo que salió de las grietas, de los pozos, de las piedras viejas con musgo. Los ríos trajeron un sabor extraño y triste. El cielo empezó a hilar nubes con una insistencia que parecía presagio. En los montes altos, los vigilantes que aún miraban desde arriba escucharon un canto nuevo. No era plegaria, era lamento. Mujeres con los brazos abiertos hacia el firmamento, hombres con la frente en el polvo, niños aprendiendo demasiado pronto a guardar silencio. Los Nefilim, sin embargo, parecían más vivos que nunca. Inventaron juegos de fuerza y de muerte. Se enseñaron unos a otros a lanzar rocas con la precisión de un halcón. Trenzaron sogas con tendones de toro.
Aprendieron a usar los árboles como garrotes. En una llanura, uno de ellos, colosal, trazó sobre la tierra un círculo y gritó que quien lo cruzara sería rey. Entraron varios, ninguno salió con la respiración entera. El polvo enrojecido subía en columnas que indicaban desde lejos la ruta de la devastación. Hubo resistencia, sí. Arcos con cuerdas nuevas, trampas junto al río, muros reforzados con piedra y oración. De vez en cuando, la astucia humana conseguía una pequeña victoria. Un gigante caía en una zanja. Otro se golpeaba la espinilla con una estaca bien enterrada. Un tercero quedaba enredado en una red de lino cosida por docenas de manos pacientes. Pero esos triunfos eran chispas en medio de la noche. El incendio avanzaba de todos modos. Fue entonces cuando los ángeles fieles caminaron el mundo en silencio. Miguel con la mirada de clarín, Rafael con manos de médico, Uriel con la luz que desenmascara, Gabriel con la voz que despierta ciudades. No bajaron a pelear todavía. Contaron lágrimas, midieron horrores, escucharon nombres. Enoc, el hombre que sabe oír lo que el viento dice cuando no quiere hablar, recibió noticias de su peso. Y la balanza, al inclinarse, hizo un ruido que solo los montes pueden entender. Una tarde, en un poblado junto a un lago, un Nefilim inclinó su rostro hacia el agua y vio su reflejo. No se reconoció. Había en esa cara algo de cielo y algo de caverna, una belleza rota por dentro. Golpeó la superficie y el espejo estalló en círculos. En cada onda, por un segundo, creyó ver una cuerda. No supo que era un anticipo. La tensión se hizo costumbre. Era difícil recordar el tiempo en que la risa no tenía sobresalto. Cada nacimiento traía consigo un cálculo de raciones. Cada boda, un miedo velado. Cada cosecha, una pregunta. ¿Llegaremos al invierno? El mundo que antes caminaba a paso de buey comenzó a correr sin respirar, perseguido por sus propios hijos. Y el cielo, paciente y grave, tiró de una nube hasta hacer la cortina. Esa noche los 4 vientos se reunieron sobre los montes. El aire olía a hierro y a lluvia que todavía no caía. Las hogueras se achicaron, como si no quisieran molestar. En algún lugar, una madre cantó a su niño una canción antigua que habla de arcas y de aves que regresan con hojas en el pico. Nadie entendió por qué se le quebró la voz en la última estrofa. Así nació la estirpe de los Nefilim, con promesas de poder, con manos enormes y apetitos de abismo, con carcajadas que partían tablones y lágrimas que nadie veía. No hubo trompeta que anunciara su fin, pero el mundo lo presentía, porque cuando el hambre de unos pocos se vuelve el hambre de la tierra llama al cielo. Y cuando el cielo escucha, algo siempre se mueve en los bordes del horizonte. Un rumor de aguas, una orden que baja como un rayo, un silencio tan cargado que parece un tambor antes de la guerra. El clamor de la tierra y el veredicto divino, la denuncia de los 4. La tierra comenzó a hablar antes de que nadie lo admitiera. No con palabras, sino con signos. Surcos que olían a hierro, pozos que devolvían ecos tristes, árboles mudos en la hora de los pájaros. El polvo sabía a ceniza y a miedo. Las madres cerraban las puertas antes del crepúsculo. Los ancianos bebían el agua como si contaran gotas, y las montañas, viejas como la memoria, parecían escuchar algo que subía desde lo profundo. Primero se oyó un suspiro desde las grietas de la tierra, ancho como un valle. Luego, el llanto fino de las víctimas, los que habían caído bajo las manos de los gigantes, se elevó como humo derecho, sin bailar con el viento. Fue un coro sin maestro que atravesó las capas del aire hasta tocar el borde del cielo. Y allí, donde el azul no es color sino conciencia, 4 presencias se detuvieron a atenderlo. Uriel llegó como amanecer disciplinado. En su rostro, el orden de los calendarios, las puertas del sol y de la luna. En sus manos, la plomada que mide lo recto. Rafael descendió con olor a hierbas y a río. Sus pasos curaban el polvo y los peñascos aprendían a no herir. Miguel apareció con la claridad de la espada aún envainada, la paz tensa de quien podría romper un silencio, y sin embargo lo sostiene. Gabriel, por último, era un susurro que sabía hacerse trueno. Su voz podía despertar ciudades o acunarlas. Los 4 se encontraron en el borde de un monte de luz y escucharon. La tierra, hecha queja, hablaba por boca de los campos vacíos, de las ovejas contadas por ausencias, de las casas sin risas. Los vigilantes quebraron su límite, los gigantes devoran lo que late, los hombres aprenden artes que los alejan del bien. Mi rostro, decía la tierra, se ha puesto pálido. Mi vientre, gastado,
mi sangre derramada. Y el clamor de las almas injustamente calladas insistía. ¿Hasta cuándo? Uriel fue el primero en responder. Tomó un puñado de silencio y lo dejó caer como arena. El curso de los luminares se enturbia, dijo. Los portales del cielo saben de juramentos rotos. El año pierde su paso, la balanza su paciencia. Rafael inclinó la cabeza. La creación está enferma. Donde había remedio hay hechizo. Donde había pan hay hoja afilada. Donde había rostro verdadero hay máscara. Si no sanamos la raíz, los frutos seguirán amargos. Miguel, sin desenvainar, miró hacia abajo, hacia las llanuras donde los Nefilim jugaban a la guerra con troncos y piedras. La violencia se ha vuelto costumbre, dijo. Los poderosos confunden dominio con derecho y nadie recuerda la medida. Gabriel cerró los ojos para escuchar mejor. La voz de los pequeños ya llega aquí, murmuró. Si el cielo escucha y no habla, ¿qué aprenderán los vivos? Entonces los 4 subieron. No fue ascenso de ala, sino de obediencia. Atravesaron salas donde el tiempo es música, corredores de claridad donde los nombres brillan con su propio juicio. El mar de cristal reverberó bajo sus pies, y coros que no usan garganta abrieron paso con un canto que quema sin herir. Al fondo, más allá de todo fondo, el trono. No un asiento, sino una presencia que sostiene cada átomo de polvo y cada galaxia como quien sostiene un mismo secreto. Allí, en la cámara donde la justicia no es idea sino ser, hablaron. Uriel expuso primero, con la exactitud de las cifras que no mienten. Las estaciones pierden sus límites. Las puertas del sol ven luces que no son suyas. El firmamento se sonroja ante conocimientos que no le pertenecen a la tierra. Los vigilantes, al pactar, apartaron su giro del nuestro. Rafael siguió, y su voz olía a bálsamo y a llanto seco. Azazel ha enseñado armas y adornos que convierten el cuerpo en tentación y la mano en desgracia. El dolor se multiplica. Las heridas no cierran. Miguel elevó el testimonio de los débiles. Reyes y caudillos se han aliado al hambre de los gigantes. Las ciudades usan la noche para ocultar sus gritos. Si no interviene tu juicio, se creerá que el caos es ley. Gabriel, por último, ofreció la denuncia como una copa. He recogido las lágrimas de la tierra. Pesan más que el bronce. Escúchalas, Señor. No hubo demora, porque en ese lugar la misericordia es veloz. La voz habló, no de arriba ni de afuera, sino desde el punto donde todo es origen, y cada sílaba fue un universo puesto en su sitio. A Uriel, dijo la voz, confío los secretos del final cercano. Ilumina al vidente y muestra al justo lo que debe hacer. Abre las puertas del conocimiento legítimo y cierra las grietas por donde entra la soberbia. Advierte al que habrá de construir refugio. Dile el tiempo de las aguas. A Rafael continuó. Toma a Azazel, átalo de pies y manos. Arrójalo en Dudael, el desierto de rocas afiladas. Cúbrele el rostro para que no vea la luz que traicionó. Purifica la tierra de sus enseñanzas. Que el metal vuelva a servir al arado. Que el adorno no gobierne el corazón. Sana, pero deja memoria de la herida. A Gabriel mandó, ve a los gigantes y sopla división en sus juntas. Que sus manos, que se unieron para arrasar, se vuelvan contra sí. Que el orgullo coma del fruto que sembró. Dispersa su fuerza, rompe su acuerdo, que se extingan bajo el peso de su propio rugido. A Miguel terminó. Príncipe de lo que permanece fiel, encadena a Semijasá y a quienes con él juraron. Talas en los valles de la tierra, que yacen en oscuridad hasta la hora contada. Y cuando el gran día llegue, tráelos a juicio delante del trono. Las órdenes salieron como flechas de luz, y el cielo se curvó para abrirles paso. Los 4 inclinaron el rostro, no por miedo, sino por la certeza de haber asistido a la exactitud que salva. Y sin embargo, en ese mismo instante, la misericordia, que nunca está lejos de la justicia, dejó caer una gota sobre el mar de cristal. Era una promesa de futuro que no cancela el veredicto, pero le da sentido. De regreso, los pasos de los arcángeles encendieron señales en la creación. En una cantera, un martillo se partió en 2 sin tocarlo nadie. En una tienda perfumada, un espejo se nubló, dejando al descubierto un rostro cansado de fingirse. En la explanada donde los Nefilim jugaban a reinar, una sombra se atravesó entre 2 colosos, y sus ojos, por primera vez, dudaron. En un valle escondido, un hombre justo escuchó su nombre como si viniera del agua, y empezó a medir maderas. Uriel descendió con mapas de estrellas, no para adivinarlas,
sino para obedecerlas. Rafael caminó hacia el oriente, donde el desierto de Dudael abre la boca de sus barrancos. Las rocas, que conocen el tacto del sol, aprendieron esa noche el peso de un ángel atado. Miguel, grave, buscó los valles hondos. Allí el juramento de Hermón tendría por fin su respuesta. Gabriel sopló una brisa que no movía hojas, solo voluntades. Los gigantes miraron a sus hermanos como si fueran espejos rotos y descubrieron que su fuerza no cabía junta. La tensión creció como marea. Los hornos seguían encendidos, pero algo en el fuego parecía dudar. Las ciudades cerraron sus puertas y aun con los cerrojos echados la gente miraba el cielo temiendo y deseando a la vez. En las montañas se acumuló un silencio de esos que presagian trueno. El veredicto estaba dado, pero su cumplimiento avanzaba como un animal que uno oye antes de verlo. Al final de esa noche la tierra, que había clamado, se quedó quieta, tal vez para escuchar si el cielo la había oído. Un niño, sin saber por qué, soltó un barco de corteza en un arroyo. Una nube sola se detuvo sobre una llanura, engordando de un modo que inquietaba a los pastores. Y en el corazón de los cuatro, un mismo pensamiento ardía. La justicia está en marcha, y con ella, un misterio que salvará lo que aún puede salvarse. Enoc, el mediador, la súplica que el cielo no aceptó. La tarde se deshacía en cobre sobre las lomas cuando Enoc salió de su tienda con el paso de quien camina contando silencios. El viento traía olor a trigo y a polvo antiguo. Muy lejos, un trueno tímido tanteaba el horizonte. En la hondura del mundo latía una pena que no sabía dormirse. Fueron ellos, los que habían sido altos como amanecer, quienes buscaron al hombre pequeño. Llegaron a Enoc por sendas que no figuran en los mapas, sombras con brillo de estrella gastada, rostros que aún recordaban la altura, manos acostumbradas a sostener relámpagos. Semijasá iba delante, la mirada partida entre orgullo y súplica. Escribe por nosotros, pidieron. Intercede. Llévanos palabras al Altísimo porque nuestra culpa es grande y nuestros hijos devoran la tierra. Enoc, que conocía el peso de cada sí y de cada no, recogió un cálamo, alisó un pergamino y sin adornos dejó en líneas desnudas la súplica de los caídos. Cuando terminó, buscó un lugar donde el cielo baja a beber. Junto a corrientes claras, dicen que eran aguas que nacen del Hermón y musitan secretos, se sentó a esperar la respuesta. La noche no cayó, se posó como un ave que elige hombro. Enoc reclinó la cabeza. El sueño vino no como huida, sino como llamada. El aire se hizo peldaño, las sombras escalera, y el hombre fue llevado por pasillos de resplandor donde los colores tienen nombre y obediencia. Vio una casa sin madera ni piedra, construida de hielo que ardía y de lengua de fuego que no quema. El suelo era cristal vivo, las paredes hálito de tormenta en paz. Un río de luz cruzaba la estancia como si la estancia fuera el cauce. Allá, más allá de todo, más allá, la presencia. No figura, no sombra, un centro que sostiene galaxias y hormigas con la misma ternura implacable. Enoc cayó de rodillas y, desde ese piso de claridad, ofreció la carta. No habló pidiendo mérito, habló como quien entrega una verdad ajena. Señor, he escrito lo que me mandaron decir. Entonces oyó la voz. No vino de arriba, vino de dentro de cada cosa, como si el mundo entero pronunciara al mismo tiempo su intención. Y la voz dijo, con la sencillez que desarma y la justicia que no negocia: los ángeles fueron puestos para interceder por los hombres, no los hombres por los ángeles. Tu escrito, Enoc, será leído pero no concedido. Ellos no tendrán paz. Lo que sembraron, recogerán. Azazel será atado en rugosa soledad. Semijasá y su compañía quedarán presos en Honduras hasta el día grande. Sus hijos, obras de exceso, se extinguirán bajo el peso de su propia violencia. Y tú, hombre amado, llevarás esta palabra y escribirás más, porque serás escriba de lo recto para generaciones. Un temblor de misericordia rozó, aún así, la orla del juicio. Enoc lo sintió como quien nota una mano en el hombro. No anulaba el veredicto, le daba sentido. Se levantó con miedo limpio, ese que no confunde, y la casa de fuego y hielo se abrió para dejarlo pasar. Uriel aguardaba en el umbral con mapas de estrellas obedientes, Rafael con bálsamos que sanarían memorias, Miguel con espada aún dormida, Gabriel con un silencio armado de palabra. Nadie obstaculizó su regreso. El mensajero debe volver entero para que el mensaje no se rompa. Descendió como suben los amaneceres.
por grados. Al tocar la tierra, la noche tenía ojos. Los vigilantes estaban allí, contando el suelo con la mirada, como quien espera sentencia y ya la conoce. Enoc desplegó el pergamino. El viento quiso arrebatárselo, pero él lo sostuvo con la gravedad de un juez que entrega una verdad más pesada que el hierro. Leyó. Cada frase cayó como piedra en agua quieta, dibujando ondas que tardarían siglos en morir. Hubo quien se cubrió el rostro con un manto de luz apagada, quien apretó los puños como para sostener un cielo que se le caía, quien sonrió, poco mal, para no llorar. Cuando Enoc pronunció «no habrá paz», el monte mismo pareció apartar la vista. Y cuando dijo «seréis guardados en oscuridad hasta la hora contada», un rayo, lejano, sin lluvia, ensayó su voz sobre la llanura. El hombre quedó un momento entre gigantes avergonzados, como una llama pequeña rodeada de hogueras vencidas. Semijasá dio un paso no hacia adelante, sino hacia atrás, como aceptando la geometría del destino. Nadie discutió. Los que habían jurado juntos entendieron juntos. Desde algún valle, un bramido grave, tal vez un horno, tal vez un gigante, se quebró en dos, como si ya soplara sobre la tierra el aliento que divide. Esa noche Enoc volvió a su tienda con una luz distinta en los ojos. No era triunfo, era la certeza de quien ha visto la balanza y sabe que no miente. Encendió una lámpara breve, extendió el pergamino limpio y escribió lo visto. La casa encendida de frío y llama, la voz que pesa sin gritar, los nombres que se atan para que el mundo pueda desatarse. Afuera la aldea dormía con sueño inquieto. Dentro, el cálamo rasgaba el silencio con la paciencia de los que siembran en invierno. De cuando en cuando levantaba la vista. Juraría que el aire, muy lejos, comenzaba a oler a madera cortada y a lluvia que todavía no cae. A la mañana, la noticia corrió sin pies. Los vigilantes eran sombras menos altas, los Nefilim carcajadas más rotas. Uriel partió hacia el justo que haría planos de salvación. Rafael miró al oriente, donde la roca aprende a ser cárcel. Miguel volvió el rostro a los valles, donde la soberbia espera cadenas. Gabriel afinó la voz que rompería alianzas de violencia. El mundo, que ya estaba en vilo, subió un grado más su respiración. Las cosas iban a moverse. Y sin embargo, algo delicado, casi invisible, vibraba por detrás del hierro del decreto. Enoc lo percibió como quien oye una canción detrás de una puerta, un hilo de esperanza tensado en la misma mano que empuñaba la sentencia. Tal vez el rechazo de los ángeles abría un lugar para los hombres. Tal vez el no que pesa a unos era secretamente el sí que salvaría a otros. Cadenas en Dudael, Azazel atado hasta el gran juicio. El desierto amaneció sin pájaros. Solo arena, roca cuchilla y un cielo tan limpio que cortaba la respiración. En la hondura de ese vacío, un nombre latía como brasa enterrada. Azazel. El rumor del veredicto venía de lejos, como un río subterráneo buscando salida. Rafael caminaba adelante, y donde sus pasos tocaban la tierra, el polvo aprendía a guardar silencio. Tras él, Miguel sostenía una luz que aún dormía dentro de la espada. Gabriel acercaba en su boca el viento que deshace alianzas. Uriel marcaba rumbo con la paciencia exacta de los astros. Ninguno hablaba. La orden ya estaba escrita en el cielo y pesaba más que la caldera de un volcán. Azazel los esperó en una planicie de basalto donde el calor hacía bailar los bordes de la realidad. Tenía los ojos encendidos como fuelles y, sin embargo, en lo hondo chisporroteaba una inquietud nueva. Había forjado cuchillas que imitaban el relámpago. Había enseñado señuelos para las miradas y nudos que doman voluntades. Pero aquel día el aire olía a un metal que él no gobernaba. Justicia. Rafael se detuvo a la distancia justa para que ninguna palabra fuese malinterpretada. Habló con voz de agua que conoce la medicina de las piedras. Azazel, hijo del orgullo, maestro de manos humanas. Por mandato del Altísimo serás atado, y tu rostro no verá la luz hasta la hora contada. Lo que sembraste pide cosecha. Miguel no desenvainó. No hizo falta. El desierto entero parecía una funda preparada para la sentencia. Azazel sonrió primero, como hacen los artesanos cuando les muestran una obra ajena y piensan, yo la haría mejor. Levantó la mano y con un gesto diminuto sacó chispas de la roca. Se abrieron imágenes en el aire. Ciudades que aplaudían la belleza, mercados coronados de joyas, guerreros con arneses resplandecientes. Fue un espectáculo hechicero, un catálogo de promesas, pero las figuras se deshicieron antes de alcanzar los ojos de los arcángeles. Gabriel sopló una brisa que no mueve arena y las vanidades cayeron como ceniza húmeda.
Entonces el desierto mostró su boca. No fue grieta. Fue una abertura que recordó, más que a un pozo, a un antiguo altar invertido. Dientes de piedra, paredes de vidrio volcánico, corrientes de aire que subían desde un hueco donde la luz no había aprendido su oficio. Uriel señaló el lugar con la serenidad de quien reconoce una puerta en el mapa del mundo. Dudael, dijo, y el nombre sonó como un cerrojo que gira por primera vez. Rafael sacó las cadenas. No tenían brillo de metal humano, parecían trenzadas con letras, con oraciones que han pasado por hornos de misericordia y de ley. Cada eslabón llevaba memoria, lágrimas, suspiros, nombres de víctimas, susurros de madres, latidos de niños. No pesaban en la mano, pero el aire se volvió más denso cuando las mostró. Azazel dio un paso atrás sin querer, no por miedo a la prisión, sino por el reconocimiento de su material. Aquello estaba hecho en un fuego que él jamás había encendido. El atado fue limpio, sin espectáculo. Rafael tomó primero las muñecas y las cadenas se cerraron con un sonido antiguo, el mismo que hacen los tratados cuando se cumplen. Luego los tobillos. Gabriel se acercó y le cubrió el rostro con un velo oscuro para que no mirara la luz que había traicionado. Miguel, sin tocarlo, sostuvo el espacio, de modo que nada vivo, ni lagarto, ni escarabajo, ni pensamiento, interrumpiera la operación. Azazel intentó decir una palabra. Parecía enseñé, pero la arena se la bebió. A veces el desierto es un escriba que no admite correcciones. Bajaron, y cada paso hacia el fondo de Dudael fue un eco de todas las lecciones torcidas que la tierra había padecido. Las paredes raspaban como si fueran limas, y en cada rasguño quedaban grabadas pequeñas historias. Un filo usado para venganzas nimias, un espejo que convirtió un rostro en máscara, un nudo pronunciado con saliva y orgullo. El pozo, áspero, pedregoso, iba leyendo su condena en voz baja. Al llegar a la cámara de piedra, Rafael habló otra vez. Aquí quedarás hasta el gran día. Serás memoria viva de lo que la soberbia enseña cuando se pone a dar clase. Y cuando la hora llegue, el fuego que no destruye hasta que salva hará su trabajo. Con un gesto mínimo, Uriel atrajo rocas rugosas, piedras que parecían haber aprendido a morder, y las apiló sobre el cuerpo atado. No fue sepultura, fue peso pedagógico. Gabriel selló la boca del hueco con un soplo que sabía a juramento. Miguel, por fin, inclinó apenas la cabeza, no como homenaje, sino como confirmación de que el mundo acababa de recuperar un borde. Arriba, el sol cambió de tono. No brilló más, pero la luz se volvió más honesta. En los talleres, ciertos martillos perdieron de pronto su deseo de ser arma y cayeron sobre arados nuevos. En un espejo de bronce, una mujer se vio a sí misma sin el manto del engaño. El rostro verdadero le devolvió una lágrima que era alivio. En las llanuras, dos gigantes se miraron desconcertados, como si la ligadura profunda que los unía a la violencia se hubiera aflojado medio giro. El mundo respiró no con alegría, sino con esa pausa honda que uno hace antes de llorar. Pero Dudael no se aquietó enseguida. De las piedras apiladas subía un rumor, o era un recuerdo, el borde de una risa vieja que no terminaba de apagarse. Rafael lo oyó y posó la palma sobre la roca hasta que el murmullo se volvió mudo. La tierra sanará, dijo, y la frase en su boca tuvo sabor de medicina amarga que ya comienza a hacer efecto. Uriel marcó en la arena líneas que solo leen los justos, indicios de calendario, señales de un agua por venir. Gabriel se llevó en la garganta el polvo del lugar para mezclarlo con su próxima palabra. Miguel miró hacia el norte, donde los juramentos esperan cadenas, y el horizonte por un instante pareció tensarse como arco. Azazel en su hondura no vio más la luz. Sintió, sin embargo, el peso del mundo acomodándose, como si la creación fuese una tienda y alguien por fin hubiera tensado las cuerdas correctas. Pensó en hornos, en ojos delineados, en manos humanas temblando ante el primer filo. Quiso dormir, pero el sueño en Dudael no concede figuras, solo vigilia que educa. El desierto cerró la boca. En la superficie, el viento comenzó a trazar sobre la arena escrituras que ningún imperio sabe leer. Una caravana que pasaba lejos sintió un escalofrío, sin saber por qué. Un niño, al caer la tarde, dejó de jugar con una daga de madera y pidió a su padre un trozo de madera para construir un arado pequeño. Una madre, al peinarse, guardó las ajorcas más brillantes y eligió un pañuelo sin lentejuelas. Cosas pequeñas, sí, pero el mundo gira sobre goznes parecidos. La tensión, lejos de disolverse, cambió de sitio. Ya no estaba arriba donde Azazel paseaba su magisterio. Estaba abajo, en la espera. Porque las cadenas, aunque obedientes, murmuran con el calendario.
Cada eslabón cuenta a su manera los días que faltan. Cada piedra apilada aprende el idioma del tiempo, y el tiempo en manos del cielo no se olvida de sus citas. Al anochecer, el aire de Dudael se volvió más frío. Las estrellas, que no suelen mirar al suelo, inclinaron un poco su brillo como lo hacen los testigos discretos. En alguna parte, muy lejos y muy cerca, empezó a juntarse agua en silencios de nube. No era aún la lluvia, pero la lluvia venía. Entretanto, en la hondura, un eco bajísimo rozó las cadenas. No las aflojó, las afinó, como si un músico invisible tensara las cuerdas antes de interpretar una obra que mezcla sentencia y salvación. Viaje de Enoc por los cielos, portales, montañas ardientes y el trono de gloria. La noche era tan clara que parecía una lámpara sostenida por manos invisibles. Enoc, el hombre de pasos recogidos y mirada que escucha, salió hacia el borde del campamento cuando el viento cambió de dirección como si buscara un nombre. Allí, donde la tierra se vuelve pregunta, una figura lo aguardaba. Uriel, cuya luz no hiere porque sabe obedecer. Uriel no extendió alas. Extendió silencio. Con un gesto leve abrió ante Enoc un umbral que no estaba allí un segundo antes. No era puerta de madera ni arco de piedra, sino una costura en el aire, marcada por hilos de resplandor que vibraban como cuerdas afinadas. Enoc dio un paso y el mundo giró sin moverse. Dio otro, y el polvo dejó de ser peso para convertirse en memoria. «Mira», dijo Uriel, y mirar fue caminar. Primero pasaron por los portales del oriente, donde el sol aprende a salir. Cada portal respiraba una temperatura distinta. El de la primavera olía a pan recién amasado. El del verano a resina y miel caliente. El del otoño a granero abierto. El del invierno a vidrio y hueso limpio. Por debajo de los umbrales corrían ríos de claridad, y sobre ellos, trazos como escrituras, el calendario secreto por el que los luminares obedecen su turno. Enoc alargó la mano y la retiró de inmediato. La luz no quemaba, pero exigía verdad. Subieron luego hacia un borde donde el cielo se llena de bodegas. Uriel abrió un segundo umbral y entraron en salas que ningún rey ha contado. La cámara del rocío, como un bosque invertido de gotas suspendidas. El granero de las nieves, muros de algodón petrificado. La herrería de los truenos, yunques de vapor y martillos sin mano. El archivo de los vientos, cilindros de aire enrollado esperando su liberación. En cada cuarto había guardianes sin rostro que, al paso de Uriel, inclinaban su ser como lo hace la espiga cuando entiende la brisa. De allí los llevó a los confines de la tierra, donde el mapa termina pero el asombro empieza. Enoc vio montañas ardientes que no se apagaban ni comían terreno, lenguas de lava quieta como si escucharan, conos de fuego que latían al ritmo de un corazón desconocido. El aire estaba denso de chispas que no caían, y en las paredes de esos colosos vibraba un lenguaje antiguo, mezcla de metal y salmo. «Aquí», dijo Uriel, «las entrañas de la creación rezan». Enoc quiso preguntar a quién, pero la pregunta se respondió sola, al origen. Continuaron hasta una sierra imposible. Montes de piedra preciosa, paredes de zafiro con vetas de agua inmóvil, corredores de ónice con sombras que perfuman, columnas de cristal enfriado que devuelven la mirada como si fueran lagos verticales. En el techo corrían constelaciones lentas y al pisar el suelo emitía un tono leve, una nota diferente por cada mineral, como si el mundo fuese un instrumento que solo se toca caminando. Más arriba, el camino se volvió luz. Uriel hizo un signo y el cielo se plegó en una escalera de resplandores. Cada peldaño pedía algo. Uno exigía humildad. Al pisarlo, el orgullo se hacía polvo fino. Otro reclamaba memoria, y entonces pasaban como aves los rostros amados. Un tercero pedía silencio. Los pensamientos dejaron de empujar. Enoc subió sin prisa, sintiendo que cada tramo le quitaba un peso y le daba otro. Menos de sí, más del sí que sostiene el universo. Al final de esa subida estaba la casa que no es de manos humanas. Las paredes parecían de hielo que arde y de fuego que refresca. El suelo era un mar de cristal que, sin embargo, resonaba a madera noble. El techo, una bóveda de auroras guardadas. Por los zócalos corrían ríos de fuego con peces de llama que jamás se consumían, y en las esquinas cantaban coros sin boca, voces de salmos que uno siente en la médula más que en el oído. Uriel se detuvo en el umbral. «Hasta aquí te llevo. Más adentro te lleva la misericordia». Enoc entró. No ardió. Fue traslucido. Su carne se volvió ventana y su miedo una copa limpia.
Cruzó una galería donde cada columna era un nombre y cada nombre, una historia completa cantada en una sola sílaba. A la derecha, un patio con árboles que parecían lámparas verdes. Sus hojas exhalaban una fragancia que recordaba infancia y promesa, y su savia sonaba como agua que dice ven. A la izquierda, una estancia de quietud tan profunda que los pasos no dejaban huella, como si pisara sobre el descanso del propio Dios. En el centro, elevándose sin competir con nada, el trono de gloria. No tenía patas ni respaldo. Era un punto de origen vestido con colores que la tierra todavía no conoce. Alrededor, seres que uno solo puede nombrar por su efecto. Donde miraban, la mentira se volvía polvo. Donde cantaban, la herida recordaba que alguna vez fue piel sana. Donde extendían su vuelo, el tiempo obedecía. Sobre el trono pasaban olas de silencio que hacían arrodillarse al pensamiento. Enoc no se postró por protocolo. Se postró porque la verdad pesa. Entonces la voz. No vino de arriba ni de frente, vino de todas partes a la vez. Sonó como una madre diciendo el nombre de su hijo por primera vez y como un juez firmando la última línea de una sentencia justa. La voz lo atravesó y al mismo tiempo lo sostuvo. Enoc oyó el calendario del cielo organizado como un reloj que canta. Oyó el dolor de la tierra pidiendo respuesta. Oyó su propio nombre dicha de una manera que nadie más sabría repetir. Y comprendió que no estaba allí como turista del sagrado, sino como escriba convocado. Un mensajero que olía a aurora y a incienso frío se acercó y le tocó la boca con una brasa que no quema. Lo que veas, escríbelo. Lo que no puedas decir, consérvalo para el día apropiado. Uriel señaló entonces un muro de luz donde comenzaron a proyectarse escenas como si el universo volviera a contarse a sí mismo, portales que se abrirían sobre aguas altas, montañas que aprenderían el lenguaje del trueno, reyes que caerían por haber olvidado que son barro, justos cubiertos por manos invisibles. Una mesa larga puesta en medio de la historia para los que aman el orden que salva. Enoc preguntó lo justo. ¿Qué sostiene el trono? La fidelidad. ¿Qué hace girar los luminares? La obediencia. ¿Por qué arden estas montañas? Porque el amor calienta incluso lo que corrige. Cada respuesta no cerraba, abría, no saciaba, ensanchaba el hambre buena. Cuando el río de fuego rozó sus tobillos, sintió que todo lo duro en él se volvía dócil. Cuando el coro sin boca cambió de tono, recordó rostros olvidados que se volvieron súplicas. Cuando el aire se hizo tan claro que casi dolía, entendió que el dolor de los pequeños está en el centro de toda música viva. Hubo un instante, mínimo, inmenso, en que el trono inclinó su gloria hacia él. Enoc creyó ver sobre el mar de cristal un asiento vacío junto a una mesa de libros. No era suyo, y sin embargo lo llamaba como llaman las promesas que aún no tienen fecha. Uriel le rozó el hombro. Mira bien lo que no puedes nombrar. Esas son las semillas de lo que un día dirás con pocas palabras. Al borde de la sala, detrás de una cortina de luz espesa, Enoc notó un portal cerrado, distinto de todos. No tenía cerradura, tenía tiempo. Comprendió sin entender que ese umbral se abriría solo una vez, cuando la historia alcanzara su última sílaba. El regreso fue una bajada que se siente subir. Al pasar de nuevo por las bodegas del cielo, las nieves lo saludaron como a un viejo conocido. Los vientos se desenrollaron un palmo para probar su fuerza y volvieron a guardarse. Los truenos apagaron sus martillos para no distraerlo. Los portales del occidente exhalaban descanso. Allí el sol aprende a recogerse sin perder brillo. Enoc salió al borde del campamento cuando el gallo apenas ensayaba su primera nota. El mundo era el mismo, pero no lo era. Los colores parecían sincopados, los sonidos traían ecos, el polvo brillaba con humildad. Se sentó con el cálamo y el pergamino. Una gota de la brasa que tocó su boca seguía encendida en la yema de sus dedos. Escribió de corrido hasta que el día se hizo entero. Describió portales y calendarios, montañas que rezan fuego, ríos que afinan almas, el trono que sostiene sin aplastar. Cada frase pesaba como una piedra bien colocada en un arco. De vez en cuando alzaba la vista. El aire olía a maderas trabajadas y a lluvia aún por venir. Y sin embargo, mientras escribía, la tensión crecía. No era miedo. Era la intuición de que todo lo visto no era apenas un espectáculo sagrado, sino una orden en marcha. En algún lugar, cadenas ya tintineaban en valle de roca. En otro, aguas empezaban a repasar la geografía con dedo paciente. En otro más, una familia justa aprendía a oír instrucciones que suenan a golpe de martillo sobre tablas. El portal cerrado al fondo del trono seguía vibrando en su memoria. ¿Qué lo abriría?
¿Un grito, un canto, un silencio? ¿La suma de todos los clamores o la sola palabra del dueño? Sheol, los 4 compartimentos del más allá, destinos para justos, pecadores y mártires. La tierra abrió un susurro en su costado, como si el mundo necesitara un pulmón secreto para respirar lo que los vivos no pueden decir. Enoc caminó hacia la ladera hendida de una montaña dura como hierro antiguo. El viento traía polvo y memoria. A su lado Uriel, guía de calendarios y portales, levantó una mano, y la roca obedeció revelando una garganta de sombra. Bajaron por un corredor donde el silencio tenía textura. Las paredes parecían costillas del mundo, y entre ellas latía una penumbra sin amenaza, solo expectación. «Este es Sheol», dijo Uriel, «el vientre donde aguardan los espíritus, separados hasta el día en que la justicia hable con voz de océano». Enoc tragó lento. A lo lejos se oía un rumor de agua, y detrás otro rumor más seco, como de viento que no encuentra salida. Llegaron a una gran caverna dividida en 4 honduras, cada una con su propia música. No había puertas ni barrotes, sino medidas, como si el lugar estuviera afinado por una sabiduría más antigua que las montañas. Uriel tocó el aire y la primera hondura encendió su secreto. La primera cavidad estaba bañada por un resplandor que no venía de antorchas ni de brasas. Era luz de mañana que no se gasta. En el centro brotaba un manantial cuyo sonido se parecía al de la risa cuando vuelve a casa. Los espíritus allí tenían rostro sereno, como quienes recuerdan la travesía pero no el cansancio. «Aquí reposan los justos», dijo Uriel, «los que amaron el orden del Altísimo y lo buscaron incluso cuando la noche fue larga. Bebes y el agua te sabe a promesa cumplida». Enoc se inclinó, sintió un alivio antiguo en el pecho, como si una mano invisible hubiese retirado el polvo del corazón. No era olvido, era paz en espera, una silla preparada antes de la fiesta. A la segunda hondura la llamaban la de los que claman. No ardía allí fuego alguno, ardía la voz. Era un lugar de alba detenida, con una claridad pálida que hacía vibrar las aristas de la piedra. Los espíritus no gemían por resentimiento, sino por verdad, como una campana que no sabe mentir. Uriel susurró: «Aquí aguardan los que fueron asesinados injustamente, los que derramaron su sangre sin causa. Escucha, su clamor no pide venganza caprichosa, pide medida». Enoc oyó nombres sin letras. Tal vez uno era el de Abel, tal vez muchos más. Y en cada nombre había una cuerda tensa que decía «¿Hasta cuándo?». Sobre sus cabezas, pequeñas gotas caían del techo con la paciencia del cielo, contando el tiempo que resta para que la justicia los vindique ante todos. Ninguna lágrima se perdía, cada una se volvía testimonio. La tercera hondura se sentía como un invierno que ha olvidado la nieve. No había agua, había un aliento frío que enseñaba a recordar. Allí estaban los pecadores que no fueron ajusticiados en vida, los que trajeron violencia y engaño sin que la tierra les pasara factura. No sufrían tormento de fuego, sufrían el peso de la verdad que se acerca inevitable. Uriel habló con gravedad. Esperan el gran juicio. Saben que no habrá soborno ni puerta trasera. Cada acto, cada palabra escondida, cada risa sobre el dolor ajeno tendrá su hora. Enoc sintió que el lugar enseñaba una lección dura. No hay noche tan cerrada que impida al amanecer encontrar el umbral. La cuarta hondura parecía un horno sin llama visible. El aire raspaba la garganta. De algún lugar llegaba un viento cortante que no refrescaba. Uriel inclinó el rostro. Aquí están los que fueron castigados ya en la tierra por su maldad manifiesta, y sin embargo, guardan aún memoria de juicio. Su pena no es espectáculo, es desierto. No hay manantial ni gota contada, solo la certeza de una medida cumplida y la espera de la última palabra que cierre el círculo. Enoc comprendió que aquel calor seco no quemaba piel, quemaba vanidad. El orgullo, allí, se desmoronaba como arcilla vieja. Volvieron al centro de la gran caverna. Desde cada hondura llegaba una música distinta: agua, campana, invierno, desierto. Y sin embargo todo formaba un solo acorde sostenido por manos invisibles. «La separación no es capricho», dijo Uriel. «Es misericordia ordenada. A unos se les concede consuelo, a otros voz, a otros el espejo que no toleraron en vida, y a aquellos la pedagogía de una sed que no admite adornos». Enoc miró en torno y vio guardianes sin rostro ni ala, presencias firmes como columnas, cuyo único acto era custodiar la medida. Que nadie salte antes de tiempo, que ninguna pena se derrame, que ningún consuelo se diluya.
Se le permitió a Enoc preguntar lo que su humildad alcanzara. ¿Pueden los que claman dormir? Duermen a ratos, dijo Uriel, pero el nombre de cada uno suena como tambor en la cámara del juicio, para que nadie olvide. ¿Por qué el agua solo corre en la cámara de los justos? Porque el agua es promesa, corre hacia lo que vendrá. ¿Y qué hay del último día? Uriel guardó silencio un aliento y luego señaló la roca, como quien señala un reloj escondido. El día ya está en camino. Cuando llegue, estas honduras serán llamadas por su nombre. Unas se abrirán como flor, otras como libro, otras como cofre, la última como sello. Mientras ascendían por el corredor, Enoc volvió el rostro por última vez. Creyó ver que la luz del manantial se hacía más intensa, como si alguien hubiese acercado la mesa. En la cámara del alba, el goteo aceleró apenas, un pulso apenas, y el «¿hasta cuándo?» adquirió la firmeza de una oración que ya ha sido escuchada. En la sombra expectante, el frío se volvió más nítido, no más cruel, como si el espejo estuviera totalmente limpio. En el desierto caliente, el viento cambió de tono, de reproche a comprensión amarga. Afuera, la montaña cerró el costado con un sonido leve, igual al de una llave al término de su giro. El cielo no había cambiado, pero el color del mundo parecía tener un matiz más verdadero. Enoc respiró hondo. Sabía que lo visto no era una leyenda para entretener fogones, sino cartografía del alma. Sacó el cálamo. Cada trazo debía honrar lo que la roca y la misericordia le habían mostrado. Y no obstante, a cada palabra escrita la tensión subía. La fuente que canta en reposo parece cantar más cerca. La campana de los mártires más clara. El espejo de los culpables más despiadado. El desierto de los sentenciados más sincero. Es como si el mundo entero, los vivos y los que esperan, se hubiera colocado al borde de una puerta inminente. El libro de los luminares celestes, calendario de 364 días y las puertas del sol y la luna. La noche estaba tan quieta que podía oírse el pensamiento de las estrellas. Enoc salió al claro con la pluma aún manchada de otras visiones, y allí lo esperaba Uriel, guardián del orden del cielo, con esa luz obediente que nunca encandila. Uriel alzó la mano y el horizonte se abrió en costuras de resplandor. No eran puertas de madera ni de bronce, eran puertas de rumbo, ranuras por donde el día nace y muere con disciplina de templo. «Mira, Enoc», dijo el ángel, «el sol no se pierde. Entra y sale por 6 puertas al oriente y 6 al occidente, subiendo y bajando su curso como un pastor que conoce sus estaciones. Y el cielo, dócil, mostró su regla. En el borde más meridional, la primera puerta dejaba escapar un filo de luz pálida. Aquí el sol nace cuando la tierra tiembla de frío, explicó Uriel. Es el tiempo corto del día y largo de la noche. Desde ahí, cada mes asciende una puerta hacia el norte, hasta alcanzar la sexta, donde el día reina y las sombras se hacen delgadas. Enoc vio el viaje, el sol se arrimando a las cumbres, alargando la mañana, recortando la tarde, hasta beber el verano. Luego lo vio descender puerta por puerta, igualando equinoccios, entregándose otra vez al aliento largo de la noche. A cada paso, guardianes sin rostro accionaban correderas de luz. Ningún minuto sobraba, ninguno faltaba. Cruzaron un umbral de claridad y entraron en las bodegas del tiempo. Allí reposaban los 4 cuartos del año, cada uno como una sala con su olor, la de primavera a pan y polen, la de verano a resina y piedra caliente, la de otoño a granero y uva, la de invierno a vidrio limpio y humo delgado. En el centro un círculo exacto, 364 marcas como cuentas de un rosario solar. Uriel señaló el compás. El año verdadero son 364 días, 4 estaciones de 91, cada estación 13 semanas perfectas. Nada se desarma, los sábados regresan a su sitio, las fiestas encuentran su día, la tierra reconoce su paso. Enoc vio cómo el círculo se dividía con sobria belleza. En cada estación 2 meses de 30 días y uno de 31, el último como piedra angular que cierra el arco y lo deja listo para el siguiente tramo. Estos 4 días añadidos, dijo Uriel rozando las piedras más claras, son días de memoria, portales del orden. No se comen ni se venden, se señalan. Por ellos la rueda no cojea. Salieron de las salas y el firmamento se inclinó para mostrar el curso de la luna, menor en tamaño pero no en misterio. Ella también tiene puertas, dijo Uriel, y una contabilidad de crecer y menguar que obedece al mismo Señor. En el borde del cielo, Enoc contempló la regla de las 14 porciones.
Cada noche la luna ganaba un séptimo de su rostro hasta la plenitud. Cada noche lo entregaba de vuelta hasta la tiniebla, como una respiración de plata. Uriel trazó en el aire una resta que sonó a advertencia. Quien mida el año por la luna se atrasará 11 días. Y si no endereza la cuenta, las fiestas se mudarán de estación. El trigo bailará con las uvas y el descanso sagrado perderá su silla. La frase cayó con el peso de un yunque fino. Misericordia exacta que enseña sin gritar. Caminaron por un corredor de brisas archivadas. En estanterías invisibles, Enoc percibió vientos enrollados esperando su semana, rocíos dormidos que conocerían al alba señalado, nieves guardadas para techos y cumbres. Todo esto, dijo Uriel, obedece al libro. No a un libro de tinta, sino al libro que los luminares leen con su andar. Enoc entendió que el cielo no decora, gobierna. En lo alto, un anfiteatro hecho de auroras guardadas. Uriel colocó en sus manos una caña de medir. «Toca el borde del día», pidió. Enoc acercó la caña al filo del amanecer y la luz vibró como cuerda afinada. En esa vibración oyó cosas humanas. Campesinos que saben cuándo sembrar por el olor del suelo templado. Madres que marcan la fiesta por la altura de la sombra del pozo. Pastores que reconocen el cambio de puerta por el camino del rebaño hacia los pastos altos. El calendario no era una tabla. Era un latido en el que cada oficio, cada plegaria, cada mesa servida encontraba su compás. «Escribe, Enoc», dijo entonces Uriel, «para que no se rompa el metrónomo. Cuando los hombres olvidan las puertas, pierden la música. Cambian el descanso, desordenan la vendimia, llaman verano a lo que huele a invierno. Y cuando la tierra es obligada a bailar un ritmo ajeno, gime». El ángel habló con voz de herrero y de sacerdote a la vez. Enoc miró abajo, hacia el mundo, y vio escenas menudas. Un pan horneado en día torcido, un mercado adelantado, una lámpara sagrada encendida fuera de su hora. Eran pequeños descuadres que, puestos en fila, abrían grietas en lo hondo. Regresaron a la llanura del cielo, donde las 12 puertas se alineaban como un teclado de luz. Uriel tocó con el dedo la primera. El amanecer invernal se estiró como gato cauteloso. Tocó la sexta. El mediodía de verano respondió con un latido ancho. Tocó la cuarta y la nona del occidente. Equinoccios se inclinaron en saludo, y el mundo por un instante respiró parejo. «¿Lo sientes?», preguntó Uriel. Enoc asintió. El universo estaba temblando en compás, una precisión que no encadena, libera. En un patio abierto del firmamento, el ángel le mostró una mesa de fechas. Líneas claras, marcas sobrias, los nombres de los días como piedras lisas en un río. No había adornos, había confianza. Sobre la mesa 4 lámparas. Primavera, verano, otoño, invierno. Ardían sin humo, alimentadas por el aceite de una fidelidad antigua. Uriel señaló la lámpara de primavera y su aureola pareció mecer un árbol de vida al fondo de la visión. «El orden de las puertas protege el fruto», dijo. «Sin puertas el ladrón entra por cualquier sitio». El regreso fue como bajar por una escala que canta. Al tocar el suelo, Enoc percibió que el mundo conservaba el mismo color, pero con un matiz verdadero. Las gallinas rascaban el patio en la hora correcta. El viento del valle llegaba con su costumbre, y los niños corrían una sombra que tenía el tamaño exacto para ese mes. Se sentó junto al cuero y con la brasa aún viva en la yema de los dedos escribió: 12 puertas, 6 al nacer y 6 al ponerse, 4 cuartos de 91, 13 semanas por estación, 4 días de memoria que abrochan la rueda, la luna que sirve para las noches y para contar meses, pero no para robarle al sol el timón del año. Con cada línea, la tinta parecía enderezar algo que ya se estaba torciendo en la tierra, y sin embargo la tensión creció, fina, persistente, como cuerda que siente la humedad antes de la tormenta. Porque el libro de los luminares no es una curiosidad del cielo, sino una advertencia cortés. Si el hombre ignora las puertas, la tierra paciente comenzará a desafinar. Y cuando la creación desafina, el juez no corrige con capricho, corrige con estaciones. En algún taller, un artesano levantó la vista. La sombra de su puerta no estaba donde debía en el calendario de su abuelo. En un altar, una lámpara ardía un día demasiado temprano. En la orilla de un río, una mujer recordó que su madre sembraba con cierta brisa que aquel año se presentó descolocada. Señales pequeñas, sí, pero juntas son una pregunta. Y las preguntas, cuando se apilan, llaman a la puerta mayor. Primera parábola. El Hijo del Hombre, el elegido, la figura que emerge de la luz escondida. La noche estaba afinada como un instrumento,
y las estrellas tensas en su lugar sostenían un silencio de expectación. Enoc, con la tinta aún viva de otros cielos en los dedos, fue llevado a una sala donde la claridad tiene peso y la sabiduría, aroma. Uriel, guardián de calendarios y puertas, lo acompañaba con paso sin sombra. La estancia no era de piedra ni de hielo, era una arquitectura de resplandores. Columnas de transparencia sostenían galerías donde la música parecía escrita con luz. Allí, los coros que no usan boca afinaban una melodía que no cabía en ninguna garganta humana. En una pared viva se desplegó la primera parábola como un tapiz encendido, no palabras primero, sino escenas que respiraban. Al fondo, el Señor de los Espíritus, el antiguo de días, estaba entronizado sobre un mar de cristal que ardía sin consumir. Su trono no tenía patas, era centro y horizonte a la vez. De sus pies partían ríos de fuego que no herían, sino que revelaban. Por ellos bajaban los nombres limpios como piedras de río. A un lado, libretas de juicio abiertas. Al otro, un viento quieto donde habitan los veredictos antes de pronunciarse. Entonces el firmamento hizo una hendidura de aurora. De esa hendidura nació una figura con rostro humano y sin embargo impronunciable. El Hijo del Hombre, el elegido. No caminaba, obedecía al tiempo, no brillaba, hacía verdad a la luz. Su vestidura parecía tejida con la primera mañana del mundo. En sus ojos vivía una misericordia que no negocia. En sus manos el peso exacto de la justicia. No era un visitante ni un huésped, era revelación. Uriel susurró junto a Enoc. Antes de que el sol aprendiera su puerta, su nombre fue pronunciado. Fue guardado con el Altísimo, escondido como semilla de invierno, destinado a ponerse de pie cuando la historia pida música de juicio. Enoc quiso mirar más, pero la mirada se le arrodilló sola. El Hijo del Hombre avanzó como avanza el mediodía sobre la hierba, sin apuro, sin violencia, inevitable. Ante el trono, ángeles incontables inclinaron su ser. Libros se abrieron por sí mismos y mostraron letras que eran hechos que eran rostros. El aire olía a bosque después de la lluvia. El elegido recibió un cetro que no hiere, vara cuyo toque separa lo verdadero de lo pretencioso y una llave que no abre puertas de bronce, sino conciencias. La sala entera respiró con él. Entonces el tapiz de la parábola cambió de color. Se alzaron figuras que han tenido demasiados estandartes, reyes y poderosos, cubiertos de ornamentos que ahora parecían herrumbre. Traían la frente alta de costumbre, pero el peso de la luz les dobló la cerviz. En su lengua había palabras como triunfo, dominio, astucia. Sin embargo, ante el elegido las sílabas se les deshicieron como sal en agua. Nadie las recogió, no eran necesarias. El Hijo del Hombre no gritó, miró. Y donde puso los ojos, los montes de orgullo se derritieron como cera al fuego, y las máscaras buscaron sin éxito un rostro al que aferrarse. Un rey intentó recordar la excusa exacta que tantas veces lo salvó en la tierra. Solo encontró silencio. Otro, que había cambiado leyes como quien mueve muebles, quiso esconderse en una fórmula. La fórmula se volvió espejo. El espejo solo devuelve lo que es. A la izquierda, los justos entraron como brisa fresca. No tenían coronas, tenían cicatrices que sonaban como campanas pequeñas cuando la luz las tocaba. En su respiración había el ritmo de la obediencia sin espectáculo. El elegido extendió la mano y el consuelo se posó sobre ellos como un pájaro que conoce la rama. No era premio, era reconocimiento. El mundo por fin coincidía con el corazón. A la derecha los mártires elevaron la voz que habían guardado en Sheol. No pedían caprichos, pedían medida. El Hijo del Hombre asintió y su gesto fue suficiente. La balanza en el centro bajó el platillo de la verdad con la naturalidad de una fruta madura que cae a tiempo. El tapiz mostró entonces ciudades que habían puesto su confianza en murallas de cifras. Las cifras se quedaron sin música. Mostró mercados donde la mentira se había vuelto moneda. Las monedas perdieron brillo y dejaron de sonar. Mostró altares encendidos en horas torcidas. Una mano invisible enderezó el reloj. El elegido se volvió hacia los ángeles de servicio. Gabriel llevó en su voz la notificación a los imperios que aman hacerse eternos. Tu hora no es tuya. Rafael caminó hacia heridas antiguas que por fin aceptaban cerrar. Uriel recolocó estrellas desajustadas por la soberbia humana. Miguel acompañó a los que debían aprender a caer para que otros pudiesen aprender a levantarse. Nada de esto fue espectáculo. Fue exactitud. La parábola descendió aún más.
El Hijo del Hombre subió a un trono de gloria junto al antiguo de días. No usurpó lugar, ocupa su sitio. Desde allí emitió sentencia que no mata, sino que deja sin aire a las mentiras. Sus palabras eran agua clara sobre piedra. Lo torcido se endereza, lo oculto se muestra, lo robado vuelve. Un poderoso intentó ofrecer ofrendas tardías. El altar no admitió sobornos. Un juez de la tierra quiso traer testigos. Los libros, que no olvidan, hablaron por sí solos. Mientras tanto, un resplandor corrió como aurora hacia los confines, a aldeas sin murallas, a casas donde el pan se parte con nombres, a manos que trabajan más de lo que presumen. La gente sencilla sintió que el mundo por fin coincidía con algo que siempre sospechó. Un niño miró a su madre y no supo decir por qué aquel día tenía color de promesa vieja. Enoc, escriba convocado, notó un filo de misterio. El rostro del Hijo del Hombre era humano, cercano, como un pariente que uno cree recordar de un sueño, y sin embargo imposible de sostener con los ojos mucho tiempo. Hubo un instante, mínimo y eterno, en que el mar de cristal devolvió un reflejo, y el justo de la tierra creyó ver en la figura una semejanza que lo atravesó. Uriel, prudente, posó la mano en su hombro. No preguntes más de lo que tu obediencia puede cargar. Escribe. Escribió. Describió la preexistencia del elegido, escondido con el Altísimo, la revelación en el tiempo medido, la autoridad para sentarse en el trono de juicio, la claridad con que las coronas pierden sentido y las manos limpias lo ganan. Describió la luz que no humilla y el fuego que corrige sin destruir, el fin de los reinos presuntuosos y el nacimiento de un gobierno que no caduca porque está hecho de obediencia y misericordia. Y mientras la pluma corría, la tensión crecía como marea. Las escenas de la parábola parecían no quedarse en la sala, salían por los pasillos de la historia. Un rey sintió un temblor en la firma. Un comerciante perdió el gusto por la trampa. Una ciudad cambió el ladrillo que ocultaba pobres por otro que construye refugio. El elegido no había hablado a los oídos del mundo, y sin embargo, el mundo ya ajustaba su respiración. Entonces, un último movimiento del tapiz. El Hijo del Hombre miró hacia un portal que estaba cerrado con tiempo, ese portal al que Enoc ya había temido sin nombrarlo. No lo abrió, pero su mirada fue llave. Toda la sala contuvo el aliento como hacen los músicos antes del acorde mayor. El antiguo de días inclinó una franja de su gloria, no para eclipsar, sino para bendecir. Y la figura mesiánica, sin un gesto, aseguró lo inevitable. El juicio vendrá con misericordia y la misericordia vendrá con juicio. Segunda parábola. Juicio a reyes y poderosos. Caída de imperios y vindicación de los justos. La noche sostuvo el mundo como una copa inmóvil. En algún lugar del cielo, un telón de silencio se apartó y dejó ver la sala donde los días se pesan. Enoc, con la paciencia del que ya ha visto puertas y tronos, fue conducido a esa claridad que no deslumbra, ordenada como un himno antiguo. No era un palacio de piedra, era arquitecto el resplandor. Columnas de transparencia sostenían balcones donde cantaban coros sin boca. En el centro, sobre un mar de cristal vivo, el antiguo de días. A su derecha, el Hijo del Hombre, el elegido, sentado sin prisa, como quien es esperado desde siempre. A sus pies, libros abiertos por sí mismos mostraban líneas que eran hechos, y hechos que eran rostros. Entonces entraron los reyes y poderosos. Traían las manos cargadas de signos, coronas gastadas por dedos ansiosos, sellos con bestias doradas, cetros tallados con historias que se contaban solas. Su paso hacía ruido de monedas. Su perfume intentaba disfrazar el miedo joven que les nacía en los ojos. Al ver el trono, la cerviz se les volvió frágil como una caña en viento frío. Buscaron las palabras que tantas veces les sirvieron en la tierra: ley, orden, victoria, sacrificio necesario, y al pronunciarlas se les deshicieron como sal en agua. El elegido no levantó la voz. Miró. Su mirada era medida. Allí donde posaba los ojos, las máscaras perdían pegamento y las excusas olvidaban gramática. Un rey recordó de pronto un niño llorando en la puerta de un granero que él había mandado cerrar. Otro escuchó, desde muy lejos, el golpe sordo de una casa derribada por su plan perfecto. Un tercero, más hábil que todos, quiso levantar una muralla de leyes alrededor de su nombre, y las leyes se volvieron espejo. El espejo solo devuelve lo que es. «Traed las cuentas», dijo el trono sin ruido, y los ángeles acercaron libros de cara austera.
Enoc vio desfilar columnas invisibles, horas robadas, sueldos torcidos, templos encendidos fuera de su hora, promesas empaquetadas como mercancía. Cada cifra llevaba un pulso humano. Nadie discutió con los números. Estaban vivos. El firmamento cambió de tono y mostró imperios como ciudades de arena. Un gesto de la luz y sus murallas se desmoronaron con elegancia triste. Lo que estaba sostenido por miedo cayó sin gritar. Banderas, trofeos, arcos de triunfo, polvo fino que el resplandor recogió sin orgullo. Desde abajo subió un rumor. No era venganza, era alivio. Los montes de orgullo se derritieron como cera cercana a brasas. Las torres hechas de nombres propios perdieron su música. Solo quedó el nombre que sostiene los demás. A la izquierda del trono entraron los justos. No traían coronas ni sellos. Traían cicatrices que sonaban a campanas pequeñas cuando la luz las tocaba. Un anciano con manos de labrar. Una mujer que supo guardar la puerta del pobre. Un maestro que no vendió la verdad por aplauso. Un niño que repartió pan sin contarlo. El elegido extendió la mano y el consuelo se posó sobre sus cabezas como un ave que conoce bien la rama. No era premio, era reconocimiento. El mundo por fin coincidía con su corazón. A la derecha del trono comenzaron a escucharse voces conocidas de Sheol, los mártires. No clamaban rencor, pedían medida. El elegido inclinó la cabeza y el aire adoptó el peso exacto del veredicto. Un hilo de luz recorrió sus nombres y los devolvió a la superficie de la historia con honor que no caduca. En algún patio del mundo, una madre sintió que la silla vacía de su mesa repentinamente tenía lugar. La sala se ensanchó para dejar entrar escenas. Mercados donde la mentira fue moneda. Los precios cayeron a cero. Consejos que gobernaron con cálculo y olvido. Sus bocas encontraron silencio. Altares encendidos a destiempo. Una mano invisible enderezó el reloj. Miguel sostuvo el espacio. Ni un soplo de violencia escapó a su medida. Rafael recogió heridas viejas que por fin aceptaban cerrarse. Uriel recolocó constelaciones desajustadas por la soberbia de calendarios torcidos. Gabriel llevó la notificación a los tronos. Lo que llamaste tuyo es prestado. Devuélvelo. Algunos poderosos, sorprendidos por una lucidez última, soltaron sus coronas. Al caer, no hicieron ruido de metal, sonaron a cuello liberado. Otros apretaron más fuerte los símbolos, y los símbolos se les disolvieron en los dedos. Hubo uno que ofreció una ofrenda tardía: oro, incienso, promesas. El altar no admite sobornos cuando la pesa ya está fija. Hubo otro que buscó testigos a sueldo. Los libros hablaban solos. Los justos, entre tanto, eran invitados a una mesa larga. No había exceso, había abundancia exacta. El pan sabía a hogar, el vino a memoria agradecida. Sobre el mantel se posaban nombres antiguos, los que el polvo escondió, y volvían a sonar como campanas que por fin encontraran campanario. Nadie empujó para sentarse. Cada silla tenía dueño desde antes del hambre. El juicio siguió sin prisa. La justicia no corre, llega. El elegido giró hacia los reinos que amaron hacerse eternos. Un toque de su vara y sus calendarios mostraron grietas. No eran años, eran días mal contados. La tierra suspiró como campo al que se le devuelve la lluvia en su estación. Las viudas recibieron su parcela, los jornaleros su tarde, los niños un patio sin miedo. Pequeñas restauraciones, una detrás de otra, hasta formar una marea mansa. Entonces el cielo apartó otro velo y mostró la cara de la vindicación. No estruendo, sino orden. Un juez de la tierra, acostumbrado a torcer con estética, intentó decorar su última mentira. La mentira no aceptó adornos. Un caudillo buscó en su memoria la violencia más brillante para justificarla. La memoria le devolvió el rostro de un pastor joven, y ese rostro detuvo su discurso. Un banquero llevó a cuenta la usura y encontró números que lloraban. Nadie gritó. Solo se oyó el pasar de páginas y el caer de coronas como hojas secas. A lo lejos la creación respondió. Los ríos cambiaron de sonido. Menos prisa, más verdad. Los campos hallaron su compás. El lobo, todavía lobo, aflojó el diente. Las casas pobres se hicieron lámparas. Las ricas aprendieron a hacer puertas. Sheol, en sus cámaras, ajustó su música. En la de los justos, el manantial subió una pulgada. En la de los mártires, el goteo apuró un compás. En la de los culpables, el espejo quedó limpio del todo. En la del desierto, el viento se volvió pedagógico. Y sin embargo, mientras todo se ponía en su sitio, la tensión crecía.
fina, segura, como cuerda afinada justo antes del concierto, porque la segunda parábola no es un cuento para fogones, es convocatoria. El elegido alzó los ojos hacia un portal sellado con tiempo. No lo abrió. Su mirada fue llave. Las ruedas del trono, esas que giran sin cansarse, tomaron una velocidad mínima, suficiente para que el universo lo notara. Los reyes y poderosos, ya sin corona o con ella hecha polvo, comprendieron por fin la frase que ninguno quería pronunciar. El mundo no es mío. Algunos lloraron con vergüenza que al fin se volvió sabiduría. Otros callaron, que también es juicio. Los justos respiraron hondo como quien inaugura casa. Los pequeños rieron sin permiso. Los viejos, al ver aquello, se quitaron de encima muchos inviernos. La epístola de Enoc, exhortaciones a sus hijos, promesa del árbol de la vida y anuncio a Noé del diluvio. La tarde cayó sobre las colinas con un brillo de cobre viejo. Enoc, que había subido y bajado por salas de luz y ríos de fuego, reunió a los suyos en torno a una mesa de madera que olía a resina. Matusalén, serio como un umbral. Sus hermanos, con ojos de pregunta, mujeres y niños, respirando al compás de una espera antigua. Enoc desenrolló un pergamino, mojó la pluma en una brasa de claridad y habló con la voz que usan los padres cuando nombran lo que de verdad importa. «Hijos míos», comenzó, «he visto el reloj del cielo y he oído cómo la tierra gime cuando lo forzamos. Guardad el orden de las puertas, que el sol entre y salga por sus 6 al oriente y sus 6 al occidente. Contad las semanas como el cielo las cuenta. No cambiéis el descanso por prisa ni la fiesta por negocio. El que tuerce el calendario termina por torcer la conciencia». Se inclinó hacia ellos con ternura firme. «No vendáis el juicio ni compréis el favor. La vara que no se interpone traiciona. La palabra que no defiende al pequeño se pudre en la boca. Aprended 4 cosas suaves y duras: tiempo obedecido, mirada verdadera, mano limpia, boca medida. Y si el mundo os ofrece brillo que vacía, dejadlo pasar como viento de verano». Les habló de Azazel sin nombrarlo, porque el mal se desalienta cuando no se lo adora con demasiadas sílabas. No toméis el filo para vencer al hermano, sino para domar la tierra. No dejéis que el adorno gobierne la intención, ni que el hechizo suplante la súplica. El conocimiento que separa del amor encadena. Entonces cambió el aire. Enoc alzó los ojos como quien recuerda una música y prometió lo que solo prometen los que han estado delante del trono. Vendrá el árbol de la vida, trasladado a una altura guardada. Sus raíces beberán del río que sale de la casa de la gloria. Sus hojas cantarán medicina, su sombra será exacta para cada herida. Comeréis y recordaréis quiénes sois. No lo plantarán manos de cálculo, sino manos de fidelidad. La tienda se volvió más pequeña y más honda. Enoc pasó la mano por las cabezas de los niños como quien bendice sin ruido y buscó a Matusalén con la mirada. «Hijo», dijo, «ve a Lamec cuando nazca su niño y no temas por su rostro de aurora. Será señal, no presagio de extrañeza. Y cuando puedas, susúrrale a Noé lo que el cielo ya decidió. Habrá una casa de madera que subirá sobre aguas obstinadas. Dale medidas, tablones que no se impacientan, calafate de paciencia, puerta que cierra cuando el dueño diga basta, ventana que abre solo para obedecer. Dile que cuente no por lunas caprichosas, sino por el compás del sol. 13 semanas, 13 y 13, y los 4 días de memoria que abrochan la rueda, que prepare alimento para el hambre de muchos y silencio para el miedo». Matusalén tragó despacio. «¿Cuándo, padre?» Enoc sonrió con esa claridad que no negocia. «Cuando los portales de la lluvia se abran como libros y los vientos archivados se desenrollen en su día. No antes, no después, el cielo no improvisa». Se hizo un hueco de silencio. Enoc bajó la voz hasta hacer la llama. «Y vosotros, mis hijos, no os vendáis al ruido, levantad mesas donde el pan se parta con nombres, sed puerta y no trampa, estad atentos a los pequeños, porque la balanza del trono pesa con sus lágrimas. Si se os confía vara, interponedla, si se os confía palabra, defended con ella. Amaos con cosas exactas, un descanso a su hora, un salario sin truco, un grano que llegue al saco correcto». Afuera, un viento leve tanteó la tienda como quien busca permiso. Enoc volvió al pergamino y escribió, no por amor al adorno, sino por obediencia, exhortaciones como estacas que sostienen una casa, promesas como lámparas que no necesitan aceite extraño, avisos como clavos puestos a la distancia justa.
Cada frase pesaba lo que pesan las decisiones inevitables. Esa noche, Lamech durmió intranquilo y soñó con tablones alisados por manos que sabían rezar sin palabras. En una cuna, un recién nacido abrió los ojos con un brillo de mañana que no ofende. La madre, cansada y feliz, dijo su nombre como quien estrena campana. Más lejos, sobre desiertos de roca, Dudael tensó sus cadenas con sonido de calendario. En los graneros del cielo, nieves y rocíos se acomodaron en sus ánforas. En las salas del juicio, los libros respiraron como quien se prepara a leer en voz alta. Al amanecer, Enoc llevó a los suyos a la entrada del campamento. Les mostró el cielo con la paciencia de un maestro artesano. Mirad cómo igualan la luz y la sombra, cómo suben los días hasta la sexta puerta y descienden sin cansancio. Si hacéis lo vuestro con esa sobriedad, la tierra sanará. Si forzáis la música, vendrán aguas que enseñan a contar de nuevo. La tensión creció como marea. No era pánico, era la seriedad de la misericordia. El olor del aire cambió apenas, a madera recién cortada, a brea calentándose, a lluvia que todavía no cae. Un niño dejó el juego y tomó una cuerda. Una mujer cosió un saco más grande. Un hombre, sin saber por qué, midió la sombra de su puerta. En algún pliegue del firmamento, una nube sola se detuvo como si pensara. Enoc guardó el pergamino y antes de despedirse dejó una última línea que parecía un timbre. Cuando oigáis el primer martillazo de la casa y veáis la primera gota que no busca charco, no huyáis del dueño, acercaos. El árbol no está lejos, su sombra ya ensaya sobre vuestras mesas. Hemos cruzado juramentos y cadenas, calendarios y parábolas, hasta ver la balanza inclinarse y la misericordia preparar mesa. La historia no termina. Respira en cada puerta del sol, en cada lágrima contada en Sheol, en cada nombre que el Hijo del Hombre pronuncia sin error. Si algo aprendimos hoy es que el tiempo del cielo no improvisa. Corrige, consuela y convoca. El portal ya tiembla en su sello, y la creación contiene el aliento. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.